Empecemos. Muy buenas noches, queridos maestrantes. Hoy día, jueves 6 de agosto, damos inicio a la clase que nos corresponde ahora, que es hipermediaciones en la sociedad red, y seguirá siendo hecho. Mientras tanto, ¿tuvieron alguna inquietud, alguna novedad con respecto a la tarea grupal, al código QR? ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar, por favor, hasta mientras? No, profe, estuvo bastante emocionante la tarea. A ver, ya les revisé todas las tareas de grupal, el código QR. Entonces están todos los trabajos ya calificados. Están todos excelentes trabajos. Me parece muy bien. Espero que ya generen esa habilidad. Espero que generen esa destreza como docentes para que le apliquen a su campo de estudio, a sus instituciones. Que todo para que llegue al estudiante la enseñanza-aprendizaje específicamente, ¿no? Hay herramientas muy buenas y esas del código QR para trabajar, realidad virtual, realidad aumentada. Entonces me parece que es una excelente herramienta que se puede utilizar en todas las áreas y en todas las materias. De hecho, ¿ya? Listo. Bueno. A ver, ¿cuánto estamos? 23. ¿Ya? Ya, mis queridos maestrantes, una vez más, tengan ustedes muy buenas noches. Damos inicio a la clase que nos compete hoy específicamente, ¿no? No sin antes, empezando, tomando lista, por favor, hecho, pondrán atención, tengan la bondad. Michelle Achi. Presente, profe. Buenas noches. Hola, Michelle. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Muy buenas noches. Caterina Alonso. Buenas noches, compañeros. Presente. Hola, mi querida Caterina. Muy buenas noches. Víctor Armijo. Presente, profe. Ok, gracias, Víctor Hugo. Francisco. Presente, profe. Buenas noches. Ok, Francisco, muy buenas noches. Jorge Cárdenas. Presente, profe. Ok. Dianita Carrera. Cristina Carrillo. Presente, profe. Buenas noches. Ok, un gusto. Sea bienvenida. Muy buenas noches. Mónica Castro. Catalina Cisneros. Jenny Cocap. Jairo Congo. Luis Fernando Escobar. Buenas noches, doctor. Es un gusto, Luis Fernando. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Miriam Espinosa. Buenas noches con todos. Presente, por favor. Hola, Miriam. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Vilma Fajardo. Raúl Hidalgo. Doctor, compañeros, muy buenas noches. Un gusto, Raulito. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. María Lema. Doctor, compañeros, buenas noches. Un gusto, María. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy bien, Graciela Manzano. Buenas noches, profe y compañeros. Presente. Un gusto. Henry Mera. Buenas noches. Presente, profe. Buenas noches. Hola, Henry. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Muy buenas noches. Hilda, Jacqueline. Muy buenas noches con todos. Hola, Yaquita, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Muy buenas noches. Mayra Moreno. Presente, buenas noches, profe. Un gusto, Mayrita, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Verónica Mosquera. Tomás Núñez. Buenas noches, profe. Buenas noches, es un compañeros. gusto, Tomás. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muchas gracias, profe. Raúl Paredes. Buenas noches, profe, compañeros, buenas noches. Es un gusto de saludarle. Buenas noches, Raúl. Wilmer Quispe. Buenas noches, doctor presente. Hola, Wilmer, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Juan José Ramos. Mucho gusto, doctor, buenas noches. Es un gusto, muy buenas noches. Jesús Sanabria. Buenas noches, profe, buenas noches a todos.
Hola Jesús Antonio, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bien, muy bien, muchas gracias. Ok. Marco Solís, Carlos Tipan Luisa. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ya Carlitos, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Fiorella Valencia. Buenas noches con todos, buenas noches, profe. Un gusto, Fiorella. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Muy buenas noches. Y Bien, terminamos profe, con- gracias. Gracias, Fiorella. Marisela Yepes. Buenas noches, presente. Muchas gracias, Marisela. Muchas gracias. Ok, alguien que esté por ahí, que haya asistido, que no haya contestado la lista. Yo, profe. Profesor. A ver, Buenas noches, Verónica Mosquera. mi querida Verito, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Buenas Aquí, noches, un Verito. poquito atrasada, Cristina, pero ¿cómo le va? No se preocupe, ¿sí? Gracias, profe. Buen día. ¿Alguien más, por favor? Profesor, muy buenas noches. No sé si me escuche. Sí, por favor, estamos escuchándole. Sea bienvenido, buenas noches. Jairo Congo le saluda. Disculpe, profe, tuve problemas con el micrófono. Hola, Jairito, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Muy buenas noches. Gracias, profe, gracias. Ok, listo. ¿Ya? Empecemos. ¿Con cuál estamos hablando? Para ponerle en la lista. ¿Todos listos? Ya. Ok, comencemos. Dice así. Si quieres, puedes. Si puedes, sigues. Si sigues, llegas. Y si llegas, lo tienes. Eso es el éxito específicamente, ¿no? Y ahí está Steve Jobs que nos dice, la innovación es lo que distingue un líder de un seguidor específicamente, ¿no? Con esto les damos la bienvenida al módulo de inteligencia conectada y colectiva con la clase virtual número 4, que es hipermediaciones y lenguaje simbólico en la sociedad en red. Para esto saqué de su primera hoja, normalmente todos los integrantes que me presentaron los trabajos en grupo. Y les hice una pequeña pregunta en el sentido si alguien tuvo algún inconveniente, algo positivo o algo negativo para que nos comparta, para que vean cómo es demasiadamente facilito manejar el código QR, ¿sí? Y también buscar ahora, ¿no? Ustedes también están generando la destreza de investigar, ¿ya? Entonces, y eso me parece específicamente demasiadamente bueno y necesario para nuestra docencia. De hecho, ahí está también Jairo, que nos presentó el grupo de Jairo, de Diana, de Graciela, de Jesús y Fiorella, ¿no? Ese es el grupo que me presentó. También está Jorge Cárdenas, Jenny Coca, Marco Solís, Michelle Lachi y Francisco Bermeo, ¿no? También está Carlos Tipan Luisa, Jacqueline Montes de Oca, María Lema, Luis Fernando Escobar, Henry Mera, ¿ya? En el otro grupo está Mónica Castro, Raúl Hidalgo, Miriam Espinosa, Mayra Moreno, Alexandra Fajardo, ¿sí? Y también está el grupo de Cristina, de Catalina, de Verónica, de Núñez y de Fernando Paredes, ¿no? Y terminamos con el grupo de Alonso, Caterine, Armijos, Víctor Hugo, Quispe Wilmer, Ramos Juan José y Yepes Maricela. Ahora, queridos compañeros, les hago una pregunta. ¿Alguien tuvo alguna cosa negativa en ese sentido de la colaboración específicamente que ustedes están generando esa destreza? Y también los códigos, la investigación y todo lo demás. Aparte de eso que les envié unos, cómo generar códigos, qué sirve, cómo la evolución del código QR, de dónde provino específicamente, ¿no? ¿Alguien quiere hablar, por favor, aquí? Profe, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Fiorella les saluda. Sí, gracias. Bueno, profe, o sea, como negativo no podríamos decir porque yo creo que todos terminamos aprendiendo, ¿no? Sino que el tema más bien es que, el tema más bien que yo veo y creo que tal vez a algunos compañeros también les pudo haber pasado es del tema tiempo.
porque me acuerdo que la clase anterior usted hablaba de que tal vez en cierto punto muchos de los compañeros ya terminaron el ciclo aquí en la sierra de trabajo y por ende algunos ya pueden estar un poco más tranquilos en cuanto a su trabajo. Pero en cambio en el tema de aquí de la maestría no estamos solo de sierra, ¿no? Sino que también tenemos compañeros que están en diferentes provincias y no solo nos dedicamos a trabajar en el tema, en el mismo ciclo que la sierra, ¿no? Que se supone asumiríamos que debemos estar todos. Entonces, bueno, en el caso del grupo nuestro, que es el de Jairo, Dianita, Graciela, Antonio y de mi persona, o sea, sí hubo esa complicación y, o sea, sí trabajamos muy bien, siempre hemos trabajado bien, sino que el tema es que se nos cruza en cuanto al tiempo a nosotros del poder trabajar y no podemos hacerlo de una manera como nosotros quisiéramos, o sea, es decir, tratar de acoplar los tiempos como para poderlos extender un poco más y poder ser más colaborativos entre nosotros mismos al compartir los conocimientos, ¿no? En este caso, la verdad, debo agradecer públicamente a Jairito, que él es una persona que sabe mucho de sistemas y nos ha ayudado mucho, 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 mucho a nuestros, o sea, a mí y a mis otros compañeros, porque realmente hay cosas que desconocemos bastante, ¿no? Y por eso también creo que hemos tratado de mantener el mismo grupo, porque Jairito nos ha dado esa pauta de podernos ayudar explicándonos ciertas cosas que nosotros en el tema tecnológico desconocíamos o tal vez teníamos algo de conocimiento, pero no lo hacíamos bien, ¿no? Entonces acá es como que vamos, eso sería yo creo que el lado negativo, porque de ello el resto le veo que es todo positivo, porque realmente todos aprendemos de día a día algo diferente, ¿no? O sea, es eso, ¿no? El hecho mismo del trabajo colaborativo es eso, ¿no? Ir empatando cosas, tal vez afianzando más conocimientos o aprendiendo o retroalimentando conocimientos. Entonces, eso creo que es más, profe, el tema negativo, el tiempo y el tema de compaginar y concatenar los tiempos entre compañeros, pero de ahí el resto es un buen trabajo. Exactamente, ¿sí? ¿Alguien más que quiera hablar? Ya vamos a analizar, ¿no? ¿Alguien más? Lo positivo que con este trabajo que usted nos manda a hacer, vamos fortaleciendo el trabajo colaborativo, vamos aprendiendo un poco más y entonces cuando ya nos toque la práctica con nuestros estudiantes y todo lo demás, pues uno ya sabe por dónde se va metiendo, ¿cierto? Y como decía Fiorella, la cuestión es, sí, el tiempo, que eso sí nos mata a todos, pero de todas maneras sacamos el momento, hacemos el esfuerzo para poder nosotros cumplir pues con lo que nos corresponde, ¿cierto? Así es, no, muchas gracias. Sí, efectivamente así es. El docente debe encontrar el tiempo necesario y ha salido adelante, ¿no es cierto? Hemos salido adelante porque yo les veo los trabajos específicamente muy, pero muy interesantes, uno mejor que otro, disculpando todos presentaron a tiempo, ¿sí? Y la idea es que el trabajo colaborativo, como dice, hay que rescatar eso, el trabajo en equipo y más todavía un docente más ahí o una persona más se acordarán que dice que es Jairito, también sabe, ¿no? Y eso es lo que yo también digo. No hay que nosotros guardarnos para nosotros, sino que enseñar, porque esa es la idea de un docente, enseñar. Y si nosotros podemos aprender, como me puso en un trabajo una compañera, yo también coordino en eso que dice, todos los días aprendemos algo nuevo. Y así debe ser, y estoy de acuerdo en eso, ¿hecho? Y todos estamos de acuerdo, por eso ustedes están en la maestría. Y cada vez se les llena de alegría, se llenan de motivación, de una voluntad positiva, en el sentido de que estamos aprendiendo para nuestro trabajo, para ser mejores, para ser docentes más específicamente, ¿no? Lo que es, en trabajo colaborativo, es verdad que a veces nos falta tiempo, a veces no hemos podido ni comer, a veces nos hemos quedado un poquito más de noche, más de madrugada, que siempre me gusta a mí en la madrugada yo mandarles los trabajos, ¿sí? Si me aguanto un poquito a las 6 o 7 es porque me imagino que están todavía durmiendo, entonces digo, no, esperemos más a que estén por ahí, pero yo ya les reviso más tarde, más tempranito específicamente, ¿no? Es decir, que todos ponemos nuestro granito de arena y estamos saliendo adelante, ¿sí? Por eso, esa es la destreza de colaborar entre todos nosotros, ¿no? Y si hay un docente dentro de ese grupo que sobresale por el liderazgo, lo que dice Steve Jobs,
en definitiva, estamos sembrando en buen terreno. ¿Hecho? Muchas gracias a ustedes. Si no hay otro criterio en el sentido de los trabajos, que sí es verdad, a veces nos falta un poquito de tiempo, ¿no? A veces es verdad lo que dice nuestra querida compañera, que en la costa, en la sierra, no nos podemos coordinar, y es verdad. Si no, así que fuese, ¿no? Pero de todas maneras, vamos a seguir adelante. Esta es la penúltima clase. La otra clase es la próxima semana, el otro jueves es la última. Por eso yo le indico a nuestro querido presidente, que muy bien elegido, nuestro presidente de este grupo, en el cual les hago dos criterios, ¿no? Un criterio que para la finalización de este módulo podemos tener un ensayo de todo el módulo y de todos los temas que hemos visto. Tenemos una evaluación, o yo les pongo a consideración de ustedes, si quieren, el ensayo, la opción 1, la opción 2, la evaluación, o la opción 3, la evaluación y el ensayo, ¿no? Les dejo eso en el tapete para que ustedes coordinen con el señor presidente, con Panchito, y cualquier cosa me avisen. ¿Hecho? Con mucho gusto yo puedo aceptar las 3 opciones, la que ustedes me digan y la que ustedes se sientan mejor específicamente, ¿sí? Yo no tengo ningún inconveniente en hacer la evaluación y el ensayo. Normalmente trabaja una rúbrica ahí, ¿no? Ahí mismo yo mismo les doy la rúbrica, ustedes van viendo y es específicamente todo el resumen de este módulo, ¿no? Y los que siguieron ya, ahora es lo bueno, los que siguieron haciendo la síntesis, normalmente solo tienen que unir nada más, ¿no? Sacar el resumen del resumen de ustedes, y eso es todo en cuanto al ensayo, ¿no? De finalización del módulo. Y si no, también le podemos hacer la evaluación, ¿sí? O las 2 opciones, ¿no? El módulo y la evaluación. Entonces ahí, si alguien se cayó en el ensayo, ahí se divide para 2 y listo, ¿no? Las 2 notas. Y lo mismo, si alguien se cayó en la evaluación, el ensayo le puede salvar. O sea, no hay ningún inconveniente en eso. ¿Hecho? Cualquier cosa, ustedes por medio de Francisco me hacen llegar qué es lo que desean. Yo preparo tiene que ser hasta el sábado o domingo, que ustedes me indican cómo quieren ustedes finalizar el módulo y me avisan. ¿Hecho? Encantado de la vida. ¿Ya? Pregunta hasta aquí. Sí, profesor, buenas noches. Una preguntita. Francisco Bermeo le saluda. Sí, Francisco. ¿La evaluación sería el 13 de agosto? A ver, ahí sí... Verá, yo en ese sentido yo no tengo ningún inconveniente de poner, ya sea, bueno, puede ser de 2 horas o de 4 horas, ¿no? No hay ningún problema. O les dejo en la mañana abierto el examen y ustedes ya les cierro, empieza a las 8 y termina a las 12 o a las 2 dependiendo, ¿no? Y ustedes me van a decir la fecha si desean, ¿no? Pero tiene que ser antes del otro jueves específicamente, o sea, de aquí en 15, ¿no? Porque yo ya tengo, a mí me gusta pasar las notas ya listitos, acabo el módulo, termino, reviso todo lo que me falta, converso con ustedes, ya sea individual o colectivamente por medio de Francisco. Si a alguien le falta una nota, revisamos, vemos y todo lo demás, porque como todo está grabado, como todo tengo archivado, entonces vemos, revisamos y listo. ¿Sí? Francisco, no tengo ningún inconveniente en hacer la evaluación para la próxima semana. Ya, ¿sí? perfecto, mi doctor. Entonces, para clarificar, porque yo les envío un formulario para que los compañeros se someta a votación, ¿no? Entonces, estamos con las 3 opciones y las fechas tentativas sería, puede ser durante el fin de semana del 15, 16, si es que es una evaluación, pero sería hasta antes del 20 ya deberíamos tener listo ese tema, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cuál es lo lógico que han hecho? Y otros, primero han escogido los 2, el ensayo y la evaluación, porque son 2 notas específicamente, ¿no es cierto? Ese es lo que han hecho ellos, los otros módulos, ¿no? Y ahí, en la evaluación, han dado un fin de semana. Un día unos señores de un módulo dieron sábado de mañana, otros dieron sábado tarde y otros dieron domingo tarde. O sea, yo no tengo ningún inconveniente de que ustedes revisen lo que ustedes crean conveniente. ¿Hecho? Perfecto, amigo. Gracias.
Ok, Francisco, muy bien, Pachito. Ya, siga. Profe, buenas noches. Disculpe, ¿me puede registrar la asistencia? Mónica Castro. Y la pregunta es, ¿la prueba es de evaluación de preguntas de opción múltiple o qué? Sí, específicamente le hacemos en Forms. Entonces, cogemos 10 preguntas, cada pregunta a un punto, ¿sí? Y ahí están las 10 preguntas, están de todas las clases virtuales que están, ¿no? Lo que hemos visto y todo lo demás, ¿sí? Eso se encarga el foro mismo de calificar y todo lo demás, ¿ya? Y les doy 2 oportunidades. Tienen 2 oportunidades en esa evaluación. ¿Hecho? ¡Qué miedo! Gracias, profe. No, es facilito, le converso, sí. A ver, ¿cómo me dijo Mónica Castro? Sí, por favor. Ya, ok, ya le puse. No, ya. Gracias. Sigamos, Profe, ya. buenas noches y compañeros, buenas noches. Disculpe, buenas por favor, noches. también, si me puede ayudar con la asistencia también, disculpe, profe. Claro, cómo no, dígame su nombre y Mi apellido. nombre es Catalina Cisneros. Ya, Catalina Cisneros. Ok, listo. Ya. Gracias. Les tomo nota. Bueno, tengo la asistencia de los otros módulos, de las otras clases virtuales grabado, ¿no? Entonces ahora quise hacer a lo tradicional, de hecho, pero igual tengo grabado todo, porque eso es una nota específicamente, una nota general, es de hecho, ¿no? Entonces, como ya Buenas ustedes... noches, profe. Muy buenas noches. Buenas noches. No sé si a mí me registró en la lista Alessandro Fajardo. Yo estoy ya desde el principio, pero no sé si me registró. Alessandra Fajardo. No, mija, pero ya le registro, no se preocupe, encantado. Ya, listo. Listo, muchas gracias, ok. Entonces sigamos, ¿no? Doctor, Damos buenas inicio, noches. ¿Alguien quiere ¿Cómo hablar? está, doctor? Sí, Hola, sí, ¿cómo le Marcos va? Muy Solís. buenas noches. Sí, para registrar nomás, doctor. A ver si Marco estaba registrado Antonio Marcos Solís. Sí, doctor. Ya, mi querido Marco Antonio. Ok, Gracias, doctor, gracias. muchas gracias. Sigamos. ¿Ya? La agenda para hoy de noche es bastante interesante. Tenemos 2 temas grandes, que es las hipermediaciones y el que ha manejado muchísimo esto de las hipermediaciones en nuestra era es Carlos Escolari, ¿no? Entonces vamos a hablar y revisar, ustedes también han de haber revisado tanto los videos como las lecturas centrales y otras lecturas de hecho, que ustedes también deben haber investigado. Y terminamos con el lenguaje simbólico en la sociedad red. Específicamente aquí estamos, ¿no? Esa es la clase de hoy día, ¿ya? Y empezamos con ¿qué es hipermediaciones específicamente, no? Dice que en el año 87, en 1987, Jesús Martín Barbero dio un salto gigantesco en la comunicación. Él pasó de los medios a las mediaciones. Superó las visiones instrumentalistas de los medios y reencuadró el estudio de la comunicación en una teoría cultural. Pero antes de seguir, si están viendo, por favor, las pantallas, porque la otra semana yo solito hablando y no he Sí, estado... profe, sí, profe, sí se ve. Esa es la idea, ¿no? Ya. Los medios dejaron de ser canal que transmiten información, específicamente como la radio antigua, la televisión y así sucesivamente, ¿no? Para ser un espacio de conflicto y construcción de influencias sociales. Aquí todo abarca la sociedad en red. Un lugar donde se expresan estrategias de dominación, tácticas de resistencia y se contribuyen identidades colectivas, ¿sí? Ahí está, hipermediaciones, las mediaciones y sigamos, ¿no? Dice, las hipermediaciones son procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí. Es decir, que tenemos una amplia red, como lo estamos viendo, ¿no? El trabajo de ustedes colaborativo, como dijo nuestra compañera. Unos compañeros tenemos en la costa, otros compañeros tenemos en la sierra, y así sucesivamente tenemos dispersos. Ahora ya la distancia ya no hay específicamente, ¿no? Y estamos manejando hipermediaciones en todo sentido, ¿sí? Dicen, las hipermediaciones son procesos de intercambio de producción y consumo simbólico.
¿sí? Que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de una manera reticular entre sí. ¿Qué son las mediaciones? Las características de las mediaciones y las características de las hipermediaciones en el cual nosotros estamos ya ahí. De hecho, sí estamos caminando, seguimos y seguiremos con las hipermediaciones, ¿no? Dice así, las características del proceso, cómo van a ser cómo eran o cómo van a ser los procesos o cómo son los procesos. Dice, en las mediaciones siempre va a ser soportes analógicos, estructuras textuales lineales, ¿sí? Y eso hemos visto todos los docentes, ¿no? Que estamos manejando las computadoras y los que tenemos de especialidad y también los que no tenemos de especialidad, ahora con la pandemia igual también tenemos que seguir el mismo camino. Dentro de las mediaciones, las estructuras textuales lineales. El consumidor es activo. Hay el broadcasting, la radio, la televisión y la prensa antigua, ¿no? La confluencia, la tensión entre lo masivo y lo popular. Y también tenemos la monomedialidad, ¿sí? Y es una baja interacción en el interfaz específicamente. Versus todo esto de las mediaciones a las hipermediaciones, que dice que ya son soportes digitales, ¿sí? Tenemos estructuras hipertextuales, ya no solo con doble dirección, sino es una multidirección. Dice el usuario es colaborador, es creador de su investigación, creador de su trabajo, creador de su aprendizaje. Ahí dice los modelos de muchos a muchos, ¿no? Como por ejemplo, tiene los wikis, los blogs y así sucesivamente, ¿no? Dice que hay una confluencia de tensión entre lo reticular, lo colaborativo y lo masivo, es decir, que en toda la red tenemos la colaboración, el trabajo que hicimos anteriormente, ¿no? Y lo masivo es decir, que llega a un sinnúmero de usuarios, ¿sí? En el proceso. Y tenemos lo que hace la multimedia y la convergencia. Y esta sí es una alta interacción en el interfaz, ¿no? ¿Ya? Las hipermediaciones no son solo la cantidad de medios y sujetos, sino a la trama de reenvíos, ¿sí? Porque aquí se reenvían por todo mundo. Hibridaciones y contaminaciones que la tecnología digital, al reducir todas las textualidades a una masa de bits, permite articular dentro de un ecosistema mediático, es decir, ese ecosistema, tenemos la red, tenemos los aparatos, tenemos los programas, tenemos las herramientas, es decir, tenemos todo un ecosistema informático en forma inmediata. Dice que las teorías de las hipermediaciones. Las hipermediaciones no niegan a las mediaciones, solo miran los procesos comunicacionales desde una perspectiva diferente y los ponen en discurso desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, normalmente las hipermediaciones no niegan las mediaciones, los medios, multimedios y así sucesivamente, ¿no? Sino que es una teoría de las hipermediaciones y al contorno están las ciberculturas, los estudiantes en Internet, la sociología del trabajo postfordista, la economía política de la comunicación, la construcción social de las tecnologías, los cines de los estudiantes, estudios culturales, comunicación mediada por computadora, ¿no? Todos estamos viendo eso, interacción persona-ordenador, ordenador-persona, semiótica de los hipermedios, teoría del hipertexto, narratología, lo que es el storytelling, ¿sí? Las hipermediaciones son no lineales, con multimedialidad e interactividad. Su tendencia de uso es hacia diferentes contenidos, ya es un sinnúmero de contenidos, miles de contenidos, ¿no? Existen varios tipos, como por ejemplo, tenemos las redes sociales, canales de video, foto, microblogging, los wikis, los blogs, emisoras personalizadas. Ahora las emisoras personalizadas ya no solo están en las radios, sino también tenemos en el Internet, también tenemos las noticias en tiempo real, en Internet, en todo tenemos, ¿no? Live streaming, comunidades, entre otras. Deben ser entendibles, novedosas, correctas, interesantes
y sobre todo deben ser atractivas, ¿no? Deben ser, todo esto es las hipermediaciones, ¿no? Es decir, las redes, computadoras, programas, internet, redes sociales, todo eso, y es lo que estamos trabajando hasta ahora, ¿no? ¿Qué son las hipermediaciones? ¿Sí? Dice, las ventajas de las hipermediaciones. ¿Las ventajas cuáles son? Las ventajas. Una documentación ilimitada. Nosotros tenemos del video de realidad aumentada, realidad virtual, tenemos miles de videos, miles de formatos en PDF, miles de fotografías, solo de un temita, ¿no? Hay bastantes. La personalización, la actualización permanente, siempre se está actualizando las ventajas, ¿no? De las hipermediaciones, y eso estamos viendo al día, ¿no? Es contenido compartido, cualquier contenido podemos bajar los videos, enviarles a sus WhatsApps y listo, ¿no? Ya tienen el código QR, cómo se ha generado y miles de otros más, ¿no? ¿Sí? El punto de diferencia es la herramienta, ¿no? Allá vamos a llegar. Y mientras que las desventajas, ¿qué sería de las desventajas de las hipermediaciones? Dice que las desventajas de las hipermediaciones, dice, en la información, falta de verificación, si es verdad, si es verdadero, si es falso, si efectivamente cumple o no lo que dicen, ¿no? O sea, esa es la desventaja, ¿no? Por eso debemos saber, ¿sí?, qué información estamos sacando, ¿no? Imprecisión por el apuro, ¿no? Igual las hipermediaciones envían y a veces no revisan, entonces esa es la idea, ¿no? El lector cuenta con la capacidad de reacción y corrección inmediata, sea por la misma herramienta o por otra, ¿no? Sí, entonces, el punto de diferencia es la herramienta. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Eso es en cuanto a las hipermediaciones. De hecho, las ventajas y las desventajas de las hipermediaciones, ¿ya? Y lo que nos dice Carlos Escolari, ya no estamos hablando tanto de hipertexto entendido como una estructura de documentos interconectados, sino de una red de usuarios interactuando entre sí, mediatizados por documentos compartidos o dispositivos de comunicación, específicamente el Google Drive, todas las nubes que estamos trabajando. Ahora uno modifica aquí y en China está modificando, se graba, no hay ningún inconveniente en cuanto a las hipermediaciones, ¿no? Y Carlos de Escolari es una de las personas. ¿Cómo le va, profe? Buenas noches. Un gusto, buenas noches. Víctor Hugo la saluda. Sí, de lo que observé en los videos y de lo que entendí que las hipermediaciones son los hipervínculos que nos facilita llegar más rápido a la información que queremos, o también son los links que nos saben poner. Por ejemplo, hablaba del Facebook, que al abrir Facebook podemos visualizar tantas páginas con solo dar un clic. Por ejemplo, en Facebook podemos encontrar páginas de los periódicos, el Coavís, el Comercio, y podemos con una sola visualización. Bueno, eso fue lo que entendí, querido profe. Gracias, muchas gracias, así es específicamente, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más de las hipermediaciones que haya visto en el video? Profe, buenas noches. Bueno, en uno de los videos que vi me llamó mucho la atención porque la historia era como parecida a la Cenicienta, el de la chica que olvidó su zapato en el escenario con un artista. Y la forma o la estrategia que se utilizó era el uso de redes sociales, de una cantidad de redes sociales, para nuevamente localizarle a esta joven y vuelva a subirse al escenario. Entiendo yo que es hipermediación, los medios, la forma como se regó la información. Buenas noches, doctor. Yo le voy a hablar un poco sobre la importancia de la hipermediación en el proceso educativo. Claro. Ahora nos dicen que no solo debemos ser los que transmitimos información, sino nuestro rol radica en que a nuestros estudiantes inducirlos a la producción del conocimiento para que ellos sean una parte activa del conocimiento,
utilizando esta hipermediación que les permite utilizar las redes sociales para que el aprendizaje sea algo más llamativo, más novedoso, y a nosotros ser una herramienta de mediación para el proceso educativo, doctor. Así es. Entonces, nosotros hemos venido evolucionando muy rápidamente desde la pandemia, ¿no? Porque ahí se ve que mandamos los deberes, mandamos los trabajos. Igual les invito a que vean mi página del Facebook, se llama Profe Alex, búsquenle como Profe Alex. Y también ahí yo les he mandado deberes, trabajos, les mando videos, les he mandado videos motivacionales y así sucesivamente. Entonces estamos ya en esa era específicamente, ¿no? Si gustan revisar, Alex, ¿no? ¿Alguien más, por favor? Muchas gracias por el aporte. ¿Cómo se llama? ¿Qué apellido? Escobar. Ah, ya. ¿Cómo le va, don, mi querido Luis Fernando? ¿Cómo está? Okay. Bien, aprendiendo bastante en esta me ayudó bastante a reportar mi lectura que la tenía abandonada. Exactamente, sí. Y el proceso de investigación, el proceso de generar conocimiento es lo mejor que estamos haciendo, ¿no? Primero porque nos sentimos bien, segundo nos sentimos útiles y tercero sabemos qué hacer con nuestros estudiantes, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Muchas gracias. Sí, buenas noches, profesor. Miriam le saluda. Hola, Miriamcita, ¿cómo le va? Dígame. Muy bien, gracias. Sí, en cuanto al tema de las hipermediaciones, hay que destacar que estas definitivamente están atadas con las narrativas transmedia, con justamente lo que usted decía con el storytelling, lo que nos permite a nosotros como docentes ser multidisciplinarios y ver una transversalidad en lo referente a una alfabetización que debemos tener constante a través de la investigación. Ya viene a ser algo imprescindible para el tema de las aulas virtuales. Claro. Una vez que nosotros tenemos ya pues estas competencias, ya vamos a poder no ser meramente transmisores del conocimiento, sino creadores de contenido. Y utilizar varias plataformas y herramientas como hemos venido haciendo en sus clases. Claro. Inclusive vamos a tener que experimentar en cierta etapa para poder hacer el aula virtual pues óptima y que sea, que más que todo que motive al estudiante y pueda aprender de mejor manera. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias por el aporte. ¿Por qué? Porque sabemos ahora qué falencias tenemos y como docentes debemos decir, no, esto no he sabido, entonces voy a aprender. Esa es la idea, punto 1. Punto 2, es una necesidad, es un requerimiento que el docente tenga esas habilidades hoy en día. Si no, ya no va a ser docente. ¿Por qué razón? Porque el acuerdo, si ustedes, no le han de ver aquí, pero no sé si les envié el acuerdo que recién salió o si ya tienen, del acuerdo legal el 2020, el 038A, en el que dice que ya los diferentes sistemas de educación abierta, ¿ya? Entonces, para la costa están trabajando normalmente en teletrabajo y todo lo demás, y deben aplicar esto, o sea, no hay otra alternativa, no podemos corrernos por ningún lado. Y en el sistema de la sierra, igual en septiembre tenemos que seguir trabajando en el campo de teletrabajo, en el campo de aulas abiertas, en el campo de trabajar con Zoom, trabajar con Teams, trabajar con herramientas tecnológicas, pero ahí están ustedes, estamos nosotros ahí, ¿sí? Puliéndonos como docentes para saber qué hacer. Ya sé, entonces les mando un código QR del deber y listo, ellos hasta por iniciativa han de saber qué será esto, ¿sí? Entonces, esa es la idea, o sea, motivarles, como dice nuestra querida compañera, motivarles a los estudiantes. Y ellos son más que motivadores en el campo tecnológico porque nacieron, son nativos digitales, ¿no? Y lo que las hipermediaciones hace que el storytelling, eso sí es definitivamente el arma fundamental para nosotros. De hecho, sí, y todas las herramientas que aprendamos, un compañero, todos ya sabemos qué hace el código QR, y le hago la pregunta, ¿qué tan difícil fue aprender el código QR?
A ver, alguien. La verdad no fue, perdón, profe. Claro. La verdad no fue tan complicado. Lo único que fue es ver un tutorial que duró que unos 4 minutos y de ahí dirigirnos hacia una página para copiar la URL y así generar ya el código QR prácticamente automático. Les converso un ejemplo. Los chicos me robaban el internet muy pilas, ¿no? Los estudiantes, ¿no? Y nosotros teníamos ahí un internet ahí. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí están las otras direcciones y todo lo demás que se pone, cambiarle, ocultar y todo lo demás. Pero dije, no, pues pongamos con el código nada más, pues, y listo. Entonces ahora los profesores, cada semana los profesores iban leyendo el código QR. Eso es un servicio. Y ya los estudiantes dejaron de ver porque le ocultamos el internet, le ocultamos la red y le poníamos solo con el código QR y los docentes automáticamente ya perdón, tenían internet. Eso es uno de los tantos ejemplos facilito de aprender el código QR. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, durante todo este trayecto informático, se puede decir, ahora ya las cosas o los programas ya tienen, inclusive son hasta intuitivos, que coge y usted con 2 minutos, 3 minutos, un video, y usted ya sabe qué hacer. Ejemplo, si alguien no sabe manejar el OBS o manejar Camtasia, que necesitamos para editar un video, para editar una fotografía con GIMP y así sucesivamente. Cojan un videíto, solo propónganse aprender todos los días, ¿sí? Algo nuevo y verán que nos va a dar resultado. Si alguien no sabe manejar estas herramientas del Genially, que ya deben ver, ustedes lo deben haber visto, ¿sí? Facilito, de términos generales, solo es cuestión de poner voluntad, como por ejemplo el código QR. ¿Por qué razón? Porque antiguamente, primero no había información, el internet era limitado y es más, no había internet, estamos hablando por los 90, por ahí, y aquí en el Ecuador, ¿sí? Entonces, ahora hay la ventaja, como dice las hipermediaciones, tenemos una información ilimitada, ya sea en PDF, miles de programas, videos y así sucesivos, videos tutoriales y todo lo demás. Dígame. Profe, perdón que lo interrumpa. Justamente en eso, yo quiero acotar una cosa que decía Scolari, que decía, una teoría sin aplicación es la letra muerta. Una práctica sin teoría detrás no existe. Siempre hay una teoría detrás. Y eso es lo que usted dice. O sea, puede haber un montón de libros, puede haber un montón de PDF, pero si no hacemos en la práctica, si no practicamos, difícilmente se va a interiorizar en el estudiante como nosotros en el docente. Actualmente hay un montón de teorías de comunicación digital que las conocemos, que como usted dice, Genially, Pauton, que sabemos que existen, pero si no ponemos en práctica nosotros primero como docentes para saber cómo funcionan, difícilmente les vamos a poder ayudar a nuestros estudiantes a que logren. Por ejemplo, del QR también yo no sabía, yo no conocía, y como dice mi compañero Tomás, nos tocó aprender en ese momento, pero es muy interesante cómo que tú aprendas, puedes distribuir ese aprendizaje con tus estudiantes, puedes replicar ese conocimiento. Entonces, puede haber un montón de teorías, un montón de textos, pero si no aplicas esas teorías y esos textos, no nos sirven de mucho. Entonces, ese era mi aporte, profe. Soy Verónica Mosquera. Perito, muchas gracias por pensar así, porque todo lo que aprendemos como Jairito dice, ¿no? Lo que él ha aprendido está viendo o enseñándoles a sus compañeros de la maestría y debe sentirse muy bien, ¿no? Jairito, si está por ahí, quisiera su criterio en este sentido. Y es verdad, ¿sí? Porque si nosotros aprendemos algo y no vamos a dar o no vamos a hacer, ¿para qué aprendemos entonces? No tenemos la vocación de docente, porque si aprendemos algo, debemos enseñar, ¿sí? Muy buenas noches. Buenas noches, Jairito. ¿Cómo le va? Dígame. Bueno, pues sí, quisiera acotar algo. Puede ser tomado como una anécdota en mi vida. Claro. Bueno, como ustedes sabrán, pues
Uno las carreras que tiene de forma profesional no las piensa desde pequeño, sino que uno se imagina, se proyecta otro tipo de situaciones, pero la vida mismo le ha ayudado a forjarse y a decidir en base a las capacidades que uno mismo va desarrollando. Y bueno, sí, como los compañeros en las actividades que hemos tenido, he tenido también la oportunidad de compartir lo poco que sé y también aprender de ellos. Y como ellos lo han dicho, el ánimo mío es siempre apoyar porque mal o bien estamos haciendo un esfuerzo por superarnos, por prepararnos, y todo este beneficio no es para nosotros, sino para nuestros estudiantes. Y voy a tomar unas palabras de usted. Eso es lo que usted, o sea, nos hace ver nuestra vocación como docentes, profe. Eso nomás. Muchas gracias. Así es, Jairito, ¿no? Esa es la idea específicamente de estar motivado, de ser útil a la sociedad, aprender cada día más para ser mejores, para ser mejor persona específicamente. Y yo considero, no sé si con Francisco coordinamos o no estamos en la misma línea, pero yo considero, y ese es mi criterio muy personal, que si alguien llega a ser autoridad, primerito, créame, debe estar el elemento intelectual, el elemento humano que hemos hablado en la clase pasada. Y yo siempre he venido manifestando esto del elemento. Considero, no sé, Francisco, si ahí coordinamos o no. Primero está el ser humano como persona. No sin eso, no sin olvidarnos de las leyes, de los acuerdos y de las normativas que rigen de la sociedad, del docente específicamente, como la LOEI, la ley y el reglamento, y otros acuerdos, y todos los días que vienen los acuerdos y todo lo demás. Es decir, yo primero pienso como autoridad que debemos estar viendo al ser humano en sí, y después la ley de educación. No sé, Francisco, si usted me completamente de acuerdo con usted, mi doctor. El tema de estar al frente de alguna institución educativa, independientemente del tamaño, conlleva bastante responsabilidad. Y siempre hay que trabajar, como somos docentes, nosotros no somos ingenieros, no trabajamos con una materia prima que no tiene sentimientos. Nuestra materia prima es los estudiantes, son seres vivos, seres que sienten y que están en un universo completamente a veces diferente del nuestro. Entonces, si nosotros nos aplicamos solamente a la ley, digamos la rajatabla, sin ver el aspecto humano, fallamos y estamos condenados al fracaso. Le converso por qué, Francisco, que es un buen tema de discusión y a dónde vamos a llegar. Vamos a llegar a la pedagogía del amor. Pero igual como autoridades, hay en esta época, no sé, y algunos de los compañeros en algunas instituciones, por no decir en la gran mayoría, todavía sigue prevaleciendo los de la década pasada, las autoridades, el querer someter a las autoridades a los docentes, querer someter a los docentes a hagan esto y punto, como manejar Hacienda. Y no es así, definitivamente. O sea, por eso me voy a que debemos primero pensar el ser humano, como compañeros de trabajo, como humanos que somos. Y lógicamente caemos en la pedagogía del amor, viendo a nuestros estudiantes. ¿Cómo quisiera que a mí me hayan atendido de esa manera, o me hayan enseñado de esa manera, o me hayan tratado de esa manera cuando estuvimos en el colegio? ¿Sí? Y así quisiera que me traten así ahora, como nosotros tratamos ahora. ¿Hecho? Entonces, yo creo que da vueltas y allá tenemos que llegar. La pedagogía del amor, ¿sí? Y seguir preparándonos, motivándonos, haciendo positivamente, cada día siendo mejores. Y más que todo, como también en el trabajo leí, que debemos ser también docentes más. ¿Hecho?
Esa es la idea. ¿Alguien más que por favor nos pueda Buenas noches. Ya, a más de un aporte, primero quiero hacer una pregunta con respecto a los códigos QR. ¿Qué programa usted nos recomienda para que los estudiantes puedan revisar estos enlaces? Porque hay que tener un programa descargado en el celular para poder abrir los códigos, para poder escanear los códigos. Esa sería la pregunta. Yo, de hecho, me descargué una aplicación que se llama, ya le digo el nombre, se llama QR y Borcode. Así, bueno, el inglés no sé mucho. Pero esa aplicación descargué yo, pero no sé si usted sepa de algún nombre de una aplicación que sea más recomendable para nosotros ya el próximo año en clases comenzar ya a aplicar todo lo que estamos aprendiendo aquí en la maestría. Verán, normalmente ahí ya es cuestiones de gustos, como yo digo, ¿sí? A unos profesores nos gusta el código QR, otros nos gusta el QR Android, otros nos gusta code PC y así sucesivamente. ¿Hecho? Pero lo importante, o sea, yo creo que lo importante y lo de fondo es manejar esos, porque casi todos los programas, así, por minúsculos que sean, en este caso el código QR, van a hacer lo mismo, o por lo menos similar, ¿sí? De PDFs, de páginas web y así sucesivamente, y todos los demás, ¿sí? Yo manejo unos 2 o 3 específicamente, ¿sí? Pero también le mandé los 2 videos que manejo con esos, ¿sí? El uno está, que es el código QR, y el otro, cómo maneja el código QR. 2 videos que les envié específicamente, ¿no? Y manejo con los 2 de esos manejos, ¿sí? Eso es manejo. ¿Ya? Profe, muchas gracias. Y con respecto a lo que está argumentando ahorita sobre las personas que lideran los colegios, escuelas, bueno, creo que ahí es una falla terrible del sistema de educación, porque hay muchos rectores, muchos líderes que dejan mucho que desear aquí en el Ecuador con respecto a lo que usted está diciendo, que primero se debe considerar al talento humano, y luego la ley y todo lo que es recursos materiales. De mi parte, yo digo que en sí el sistema de Ecuador es malo porque se pone a cualquiera de rector sin antes, creo, tomarle una prueba, sin antes ver si esa persona está preparada para ocupar ese cargo, como justamente no pagan tampoco. Entonces yo considero, desde mi punto de vista, pésima esa parte del sistema educativo. Y si no hay un buen líder, pues imagínese el resto de la administración de todo el colegio. Ese es mi aporte, Alexandra Fajardo. Muchas gracias, mi querida Alexandra. Muchas gracias, anotémosle. Muchas gracias, Alexandra. Sí, efectivamente, así es, ¿no? Todavía nosotros vivimos, creo, de la década pasada y todavía hay indicios y hay realidades de las instituciones que ponen a dedo el mismo ministro de Educación, la ministra, los directores distritales de la misma manera ponen a dedo y es por eso que nosotros, primero debemos motivarnos nosotros mismos, verlo el lado positivo de la vida, ¿no? Por eso estamos en la maestría y vamos a sacar muchas cosas y para nuestro beneficio específicamente personal y luego eso va a ser reflejado en nuestros estudiantes, como dijo nuestro compañero, ¿no? Esa es la idea, o sea, como yo digo, el producto terminado, ¿qué es el producto de un docente? Nuestros estudiantes, los conocimientos que llevan, los valores que se les ha formado, con qué criterios han ido, ¿sí? Yo estoy revisando una tesis y le dije que también vea ese libro de pedagogía crítica de McLaren, ¿sí? Para que le ponga ahí, porque en términos generales, yo creo que en la realidad también debemos tener estudiantes críticos, docentes críticos, ¿sí? Y no solo, como decían en tiempos pasados, no solo estar de borregos nomás, o sea, eso como comentario, ¿no? Pero definitivamente debemos cambiarnos, y empezando por nuestra mente, no hay otra alternativa que nosotros somos los artífices de nuestro futuro. Y el futuro de ustedes
de nosotros en la maestría. Estamos preparándonos. Entonces se nos va a abrir muchas puertas en términos generales. Nuestros estudiantes nos van a ver mejor. Nosotros sabemos qué hacer, ¿sí? Y tenemos ya los conocimientos, las herramientas necesarias, las básicas, indispensables para seguir adelante y siendo mejores en la vida. ¿Hecho? ¿Alguien quiere más, por favor? Hablar, conversar, decir del código. Pues, claro, dígame. Jenny Coca le habla. Hola, Era para acotar un poco, escuchándoles lo que comentaban hace un momento, me acordaba de un texto que usted envió que decía los jóvenes y la red. Entonces ahí hablaba de mirar a los jóvenes desde ese punto de vista, que no como un cambio generacional, más bien como una interrelación de las intergeneracional, ¿no? Y tratar de cubrirlos. Yo a veces pienso que como docentes en este tiempo estamos subestimando, digo yo, las capacidades, porque aquí en la institución donde colaboro, pues estaba en un dilema, estábamos tratando de hacer, que no nos escucha la ministra, pero un tipo de mediación de conocimientos con los chicos de todos los niveles. Los de cuarto para abajo, o sea, los pequeños, decíamos aplicar Sócrates, porque estábamos utilizando Sócrates, era muy difícil para ellos que lo manejen, de pronto iban a salir mal, pero le cuento que como experiencia, ¿no? Y para los compañeros que luego tienen que hacer sus evaluaciones también, los chicos entran muy rápido en esa sintonía, ¿no? Del Sócrates, por ejemplo, la herramienta que utilizamos aquí. Y ellos rápidamente, nosotros tratando de explicarle cómo entrar, etcétera, como que subestimando, ¿no? Y ellos, no, ya sé cómo, ya entramos, ya respondimos, ya los veía cómo avanzaban las respuestas. Y es una experiencia así extraordinaria como docentes, encontrar en estos niños esa facilidad de adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas y que a veces pues a nosotros nos atemoriza entrar de lleno en esta nueva modalidad de aprendizaje, ¿no? Virtual. Eso quería aportar un poquito como experiencia, ¿no? Porque a veces decimos con los niños pequeños va a ser difícil, pero no, ellos se adaptan más rápido que nosotros los adultos. Eso, profesor. Muchas gracias, Jenicita, muchas gracias. Nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Ya les tengo un video de la zona de confort ahí, que me gustaría que revisaran. Tengo dos videos específicamente, antes de que me olvide. Un video es de Dalai Lama y el otro video es de la zona de confort. Ya le he de buscar porque es al final de los módulos que les doy. Entonces, para que ustedes vayan viendo qué dice Dalai Lama, yo les voy a enviar. Les encuentro y les envío al señor presidente, ¿ya? Y el otro también Nosotros no queremos salir de la zona de confort a veces, sí se han dado cuenta. No, yo estoy bien con Teams, no quiero Zoom. El otro profesor dice, no, yo Zoom manejo bien, yo para qué, no quiero nada más, no quiero. Como por ejemplo la compañera dice, yo manejo este code QR y punto, y no quiero otro más, ¿no? Veamos, para yo enviarles esos dos videos del código QR, he tenido que ver por lo menos unos 30 videos, ¿sí? He visto, y los más facilitos, los más digeribles, los mejor entendibles para todos, es los dos que les envié. Uno de la creación del código QR, quién creó, y el otro, qué tiene que hacer. Con 3, 4 pasitos ya estamos listos con 2 o 3 minutos que dijo nuestro compañero, y así son. Hay otros videos, ya que primero se pone a dar las vueltas, que por aquí, que por allá, no hay tal, ¿no? Entonces, igual he revisado de cada video que les envío, me parece, mi criterio muy personal, que debe llegar a todos específicamente, y debe ser digerible, debe ser fácil, entendible, ¿ya? Entonces, cogemos y les doy los más resumidos y los que mejor nos aplica, ¿hecho? Esa es la idea. Muchas gracias, Jenicita, por su aporte. ¿Alguien más en cuanto a las hipermediaciones? ¿Ya? Si no sé si ustedes también, eso de la oferta educativa continua, sí, también está el acuerdo, no sé si les dice llegar, me van a decir ustedes si les envié el acuerdo el 2038, que ahí está el instructivo,
¿sí? Y qué es lo que vamos a hacer para los de la sierra. Y también ya debe estar esto para los de la costa también hecho, ¿sí? El acuerdo ministerial, el 00038A. Sí, profe, ese acuerdo sí nos hizo llegar. De hecho, aquí en la sierra la oferta educativa va a ser la virtual en línea y también el homeschooling, que sería la tercera. Exactamente, sí. Y es Mónica, importante, claro, y más las herramientas que ustedes, de este módulo y más las herramientas de los siguientes módulos, ustedes ya tienen un criterio muy, pero muy bueno para salir adelante en eso, ¿no? Y van a ser pioneros y mejores manejando ya sea en todo sentido, sería herramientas, plataformas y lo que es más, innovadores y creativos específicamente, y saber qué hacer. Esa es la idea, ¿no? Y ya también el proceso de la destreza de que van investigando y todo lo demás, ¿no? Ya se van perdiendo el miedo, saliendo de la zona de confort y listo, a seguir caminando, ¿ya? Ok, ¿alguien más si no seguimos? ¿Ya? Una vez que ya le vimos las hipermediaciones, me falta mandarles también este videíto, que es un resumen de todo, de 5 minutos o de 6 minutos, en el que nos explica el resumen de todo lo que Scolari dice y manda, ¿no? O sea, en forma general y resumida. Mañana les envío este video, ¿no? Para que ustedes tengan una idea clara de lo que es hipermediaciones y se refuercen con este video. ¿Hecho? Esa es la idea. Hemos terminado con las hipermediaciones. Ya. Y nos vamos al lenguaje simbólico en la sociedad en red. ¿Qué es el lenguaje simbólico, no? Todos los símbolos que nosotros manejamos en nuestro cerebro, como por ejemplo tenemos aquí, todo es bajo símbolos específicamente, ¿no? El pulgar hacia arriba, el corazoncito, y así todito, o sea, tenemos plagado de lenguaje simbólico, ¿ya? Eso como introducción a este tema, ¿ya? Igual, dentro de los social media, tenemos todo lo que es WhatsApp, Instagram, Facebook, Gmail, Pinsoft, Twitter y así, Live, todo lo demás. De hecho, todos nos manejamos en base a los símbolos, ¿ya? Y más todavía en la sociedad en red. Pero partamos desde el inicio. ¿Qué es el lenguaje? De nosotros, de uno a uno. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué transmitimos? ¿Qué hacemos, no? La pregunta es, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos, por medio de la palabra, es decir, la comunicación, ¿no? ¿Sí? El lenguaje simbólico. ¿Qué es el lenguaje simbólico? Es la forma de comunicación por medio de la cual los seres humanos interpretan algún símbolo y obtienen un mensaje a partir de él. Los seres humanos son animales que se comunican a través de los símbolos, que trascienden culturas y grupos sociales. Y estos lenguajes simbólicos no vienen desde ahorita, sino desde el presente, sino desde el pasado de nuestras generaciones y todo lo demás. Ahora, como por ejemplo, vemos aquí, prohibido fumar, prohibido alimentación, no cámaras fotográficas, aquí prohibido animales y así sucesivamente, ¿no? Es el lenguaje simbólico y coloquial que todo el mundo hemos visto, ¿sí? Ya. Dice, alguien de lengua y literatura que me ayude, dice, ¿qué es el lenguaje oral? ¿Qué es el lenguaje escrito? ¿Qué es el lenguaje mímico? ¿Qué es el lenguaje simbólico? ¿Y qué es el lenguaje de señas? A ver, ¿alguien que sea de lengua y literatura? El lenguaje oral es el que estamos poniendo en práctica este momento hablando. Exactamente, ese es el lenguaje oral. Y aquí está la maestra, aquí al lado izquierdo, al lado de que dice el lenguaje, está la maestra, lo tradicional, ¿no? Está impartiendo su clase en el lenguaje oral específicamente, ¿no? El lenguaje escrito, ¿cuál es? Por favor, a ver. Lenguaje escrito. El escrito es utilizando un esfero, algo para, bueno, y no solo el esfero, en este caso las herramientas o ya en la tecnología también. El escrito.
¿ya? Es utilizando todo lo que tenemos de herramientas para poder comunicarnos. El lenguaje mímico. El mímico haciendo gestos, señas. Exacto. Gestos, señas, ¿no? El lenguaje simbólico. Haciendo símbolos, como por ejemplo lo que había ahí, no comer, no utilizar las cámaras, ¿ves? Exactamente. ¿Y el lenguaje de señas? Bueno, ahí ya es, por ejemplo, cuando vemos en la televisión también que ahora ya hay algunas personas para poderse comunicar con los sordos, las personas, los sordos, los mudos, y entonces hacen las señas y se puede comunicar. Exactamente. Sí, algo adicional lenguaje de señas es que son gesticulaciones que se hacen justamente para poder expresarse entre personas que tienen deficiencias auditivas. Ya. Ok. Y es verdad, ¿no? Así es. Y todos hemos visto, todos hemos manejado, tal vez los docentes en esas escuelas especiales o colegios especiales que tienen ahí los estudiantes con todas esas discapacidades, son los que manejan más específicamente, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea, ¿ya? Dice así, pero una vez ya nos parqueamos en el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico no es otra cosa que es un intento de definir de toda la realidad abstracta, sentimiento o idea, invisible a los sentidos bajo la forma de imágenes u objetos. Los símbolos se definen en forma social y se muestran a través de la religión, la política, además de otras expresiones sociales, ¿no? Sí, entonces en todo lado tenemos símbolos y simbología, ¿ya? Una vez que nosotros ya hemos visto, ya que es el lenguaje, sus tipos de lenguajes y todo lo demás, ¿sí? También este tema es bastante interesante porque de aquí vamos a arrancar y también es una pregunta del examen. Ya le estoy diciendo cuál es de una vez. Dice, con la eclosión, es decir, con la salida de la red internet, con el inicio, con su arranque, como ustedes lo quieran llamar, a finales del siglo pasado, vino a una evolución específicamente en los lenguajes. Y tenemos 4 tipos de lenguajes, ¿no? Esta es pregunta de examen. De paso ya les digo cuáles ya deben tener un punto aquí ya. Dice, lenguaje multimedial, lenguaje hipertextual, lenguaje hipermedial y lo que estamos ahora ubicados, centrados en la transmedia, ¿no? También hay también la narrativa transmedia, lo que nos hace, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué hace la multimedial, no? Ya, aquí están unos grafiquitos en el cual nos indica que antiguamente era todo lo que era multimedia, era el CD, se acordarán alguien, los computadores, los Compaq, que en ese tiempo salió los multimedia, los Compaq que venían con programas específicamente para niños, jueguitos para niños, y así era, todo en uno era, pero era un caparazón tremendo, ahí mismo era el monitor y así sucesivamente, ¿no? Más que todo manejaba bastante multimedia ese equipo, ese es un buen ejemplo del multimedial específicamente a los inicios, ¿no? ¿Ya? También tenemos el hipertextual, ¿ya? Ahí va manejado solo específicamente el texto, específicamente manejado por hipervínculos, ¿sí? Ahí va también video, imágenes, y programas específicamente, ¿no? Ya, el hipermedial, ¿sí? El hipermedial se une, ese es una antecedente de lo que vamos a ver, ¿no? Y el hipermedial se une con el hipertexto y el multimedia específicamente, ¿ya? Y la transmedia va todos los medios, las redes y todos los accesorios, programas multimedia específicamente, ¿sí? Entonces, el resumen de esto, lo que vamos a ver es el lenguaje multimedial, hipertextual, hipermedial y la transmedia. ¿Hecho? Ok. Dice que el lenguaje multimedial, entonces ahí está todo lo que nos llenaba de lo que era antiguamente texto, el DOS, no sé si ustedes
llegaron o vieron los sistemas operativos bajo DOS, se tenía que escribir el comando específicamente, ¿no? ¿Sí? Y después pasó a lo que era Windows, ¿sí? Con su Apple también había buenos programas en cuanto a multimedia, los que ellos sacaron, ¿no? Decía que el lenguaje multimedial es la combinación de imágenes y sonidos. Ese es el resumen del lenguaje multimedial. Y ahí están unas características de tecnología multimedial, juegos y simuladores, en donde se puede usar en ambientes físicos, con efectos especiales, con varios usuarios conectados a la red en sus inicios, ¿no? Dice, las características de tecnología multimedial puede verse en un escenario, proyectarse, transmitirse y reproducirse, en donde interactúan tipos de información multimedia, interactividad, encuentra su uso en sus usos no apropiados. Las características de tecnología multimedial es una transmisión que puede ser analógica y digital, ¿no? La digital también puede ser multimedia digital en línea, ¿ya? Entre las más destacadas tenemos las galerías de fotos, que ahora ya está muy utilizado, que eso ya es lo normal, ahora todo el mundo toma sus fotos con sus selfies, toma sus fotos con sus celulares y se tiene almacenado y guardado, ¿no? Y las simulaciones específicamente, los dos más destacados del lenguaje multimedial. Tal vez preguntas hasta aquí, mis queridos, del primer lenguaje multimedial en el lenguaje simbólico en la sociedad en red, ¿ya? ¿Y no? ¿Alguien? Y no seguimos, ¿no? Listo. ¿Ya? Dice, ahora, el lenguaje hipertextual. Aquí ya confluyen específicamente la bifurcación de textos, imágenes y sonidos específicamente. Esto es lo principal del lenguaje hipertextual, ¿sí? Que de un texto nos lleva a otro texto, de ese texto nos lleva a una página, de la página nos lleva a otro texto y así sucesivamente, ¿no? Nos va indicando ya no solo en una sola dirección, sino en multidireccional, ¿no? Ya. Ahí están los blogs, las clases, aprendizaje, los alumnos, hipertextos, los enlaces, los autores del web y así sucesivamente, ¿no? Pero el resumen general del lenguaje hipertextual es la bifurcación de textos, imágenes y sonidos en este lenguaje, ¿no? Ok, preguntas aquí por favor en el segundo lenguaje hipertextual. Nada. Sigamos, por favor, entonces, ¿ya? Una vez que seguimos caminando y nos llegamos al lenguaje hipermedial, ¿sí? Ahora es, como la compañera dijo, muchos medios específicamente, ¿no? Y en esos muchos medios articula imágenes, sonido y textos bifurcados, ¿no? Decimos textos bifurcados en el sentido de que ya no solo va de una sola dirección, sino en varias direcciones los textos, los hipertextos y así como le vimos, ¿no? Entonces, lo importante de este lenguaje hipermedial es la articulación de imágenes, articula todo un conjunto de imágenes, conjuntamente con imágenes y sonidos, y conjuntamente las imágenes, sonidos y los textos bifurcados. De hecho, entonces, esta es el lenguaje hipermedial. Y caemos, ¿sí? Al lenguaje hipermedial. En este sentido, el lenguaje hipermedial articula imágenes, sonidos y textos bifurcados, pero ya no solo en forma estática, sino ya, y tampoco forma en una sola red, sino en millones de redes en todo el mundo. Ya no se queda en una sola, sino y al mismo tiempo, ¿sí? Más o menos sería
el equivalente a una educación o un lenguaje ubicuo, que tenemos tiempo, espacio, reales en tiempo real. Específicamente ese es el lenguaje hipermedial, que articula imágenes, sonidos y textos bifurcados en forma reticular específicamente, ¿no? Dice, ahí tenemos mapas hipermediales, ¿sí? Son un modo de multimedia interactiva, ya todo es interactivo, ¿no? Que favorece el rol del lector, ¿ya? También dice que tiene como recursos los hipermediales otros mapas conceptuales, documentos de texto, páginas web, videos, imágenes, sonidos, ¿sí? Los mismos que posibilitan el control del usuario sobre el manejo de la información, y el usuario es el que tiene el control específicamente, ¿no? Los mismos que posibilitan o agregan infinita información, es decir, una información ilimitada, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De los lenguajes hipermediales, ¿ya? A ver, listo, ¿ya? Y caemos a donde ya estamos aquí específicamente, ya estamos en esto, aquí. Creo que nosotros todos estamos inmersos en el lenguaje transmedia, ¿ya? Ya les voy a hacer la pregunta en cuál de los lenguajes estamos, todos, ¿no? Entonces dice, el lenguaje transmedia integra, ya es una integración de imágenes, sonidos, enlaza y su desarrollo en múltiples plataformas, es decir, ya no se queda solo en una sola plataforma, se queda en una plataforma estática, sino que ahora ya por todo, absolutamente por todas partes, y hay hipertextos, hay correos electrónicos, hay música, hay redes sociales, y todos estos formatos, normalmente, formatos para usar en una estrategia de comunicación transmedia, lo que también hay transmedia, narrativas transmedia, ¿no? ¿Sí? Tenemos juegos. Todo esto está manejando transmedia, dice los juegos, recursos útiles para la enseñanza y aprendizaje de diferentes áreas del conocimiento. Dice que no solo transmedia es una sola, sino que ya es una integración de todo, en este caso de juegos. También dice que tenemos en forma de video, dice que tenemos el formato ideal para contar historias y transmitir emociones que conectan la marca con sus clientes. Es decir, el storytelling aquí específicamente, ¿no? Sí, narrativas digitales. ¿Ya? Los blogs, ¿ya? Y los blogs están considerados ya de la era cavernícola, les converso aquí entre nos. Sitio web desde el cual se realizan publicaciones periódicas sobre un tema específico, ¿sí? Parece que el blog ya está pasando de moda, les converso. Las infografías, formato efectivo para explicar y resumir temas complejos a la audiencia. Y los podcasts, archivos de audio, perfectos para difundir entrevistas, testimonios, tutoriales y conferencias específicamente. Es decir, todo esto es una integración para los lenguajes transmedia específicamente. Y estamos aquí. La pregunta es, ¿en dónde nos ubicamos, mis queridos compañeros? Nos ubicamos en qué lenguaje estaríamos presentes. A ver, déjenme, me paso por acá. ¿En qué lenguaje nos comunicamos? A ver, ¿o en qué lenguaje estamos? ¿En el lenguaje multimedial? ¿En el lenguaje hipertextual? ¿En el lenguaje hipermedial? ¿O en el lenguaje transmedia? A ver, quiero su criterio, quiero escucharles a ustedes. A ver, por favor. A ver. Profe, buenas noches. Profe. Yo pienso... Sí, profe, ya, yo pienso que estamos en lo que es el lenguaje transmedia, ya que nos aportan con todo tipo de multimedios que nosotros tenemos a la disposición, ¿no?
Entonces, justamente nosotros, por ejemplo, el hecho de que nos estamos comunicando por medio de videollamadas, usamos aplicaciones, por ejemplo, la aplicación de lo que son los QR, nos proyectan videos, nosotros tenemos enlaces para irnos a otros medios, a otros textos, a otra información. Y el hecho mismo de utilizar la hipermedia también, que prácticamente es el cambio de lo que es analógico a lo digital. Entonces yo pienso que todo eso, nosotros abarcamos todo en un lenguaje transmedia. Ok, muchas gracias, mi querido. ¿Cómo se llama? Henry Mera. Profe. Y a mi querido Henry, muchas gracias por la aportación y muy valiosa. A ver. Gracias, profe. Hola, profe. Sí, le escucho, siga. Sí, estamos en el lenguaje transmedia de manera resumida, le voy a explicar, porque estamos utilizando herramientas tecnológicas y a través de estas herramientas estamos interactuando. Ya. Gracias, profe. Muy bien. ¿Cómo se llama? Maestro, buenas noches. Víctor Hugo Armijos. Ya, mi querido Víctor, un gusto. Víctor Hugo, gracias. Maestro, buenas noches. Bueno, yo considero que estamos utilizando el lenguaje transmedia porque estamos utilizando una serie de recursos para comunicar, para compartir y para crear contenidos, valiéndonos de la gran red que es el Internet y de todas las herramientas que se encuentran disponibles a cualquier hora y desde cualquier lugar. Gracias. ¿Cómo se llama? Disculpe. María Elena Lema. Ya, mi querida María, ok, listo. Gracias, María Elena, muy bien y acertado su criterio. Muy bien, me parece muy bien. ¿Alguien más? A ver, otra vez les hago la pregunta. ¿En dónde estamos posesionados ahorita en el presente? ¿Multimedial, hipertextual, hipermedial o transmedia? ¿Alguien que quiera hablar, por favor? Transmedia, profe. A ver, ¿por qué? Como ya lo vienen diciendo todos los compañeros, hoy en día usamos tantas ramas de la tecnología como son videos, desde la aparición desde el mismo Internet, que hoy en día sí usa, no lo ocupa, y tantas aplicaciones que encontramos en él, prácticamente es un analfabeto digital, entonces tenemos que estar capacitados para poder nosotros transmitir nuestras clases y así hacernos entender en el caso de que estemos trabajando con los alumnos, de que ellos nos entiendan, porque nosotros estaríamos también ahí en dudas. Entonces nos ha obligado asimismo el avance tecnológico a que nosotros nos entremos en este lenguaje transmedia. Exactamente. Ya, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tomás Núñez. Ya, mi querido Tomás, muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. No, igual yo pienso que estamos en el lenguaje transmedia, ¿no? Ya que la sociedad actual incorpora en el quehacer diario el uso de las TICs y por ende la utilización de plataformas, ¿no? Ya. Sabemos que antes lo común eran las clases tradicionales, pues hoy vemos que el desarrollo intelectual y cognitivo de los jóvenes hacen más competentes que los adultos, ¿no? Ustedes saben que los jóvenes en la actualidad están muy adheridos a lo que es las redes sociales, la información en las computadoras, y por ende ellos están más acorde a la tecnología informática, y eso hace que estemos en un lenguaje transmedia, ¿no? Así es, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Raúl Fernando Paredes. Y a mi querido Raulito Fernando Paredes. Ok, muchas gracias por el aporte. Sí, definitivamente así es. ¿Alguien más quiso hablar por ahí? Doctor, buenas noches, doctor. Buenas noches. Desde mi punto de vista también es transmedia, porque incluso tenemos todos estos dispositivos que están en los gráficos. Por ejemplo, vemos el celular,
Vemos los buscadores, vemos los juegos que hay ahí, el micrófono, la cámara, todo eso que estamos utilizando en la actualidad. Vamos a entender que estamos en este punto, las medias. Esa es la idea, ¿no? Muchas gracias. ¿Con quién habló? Raúl Hidalgo. Ya, mi querido Raulito. Muy bien. Ok, gracias. Sí, efectivamente. Este lenguaje simbólico en la sociedad red es un proceso evolutivo, ¿ya? Y por ende, los lenguajes igual. Desde el DOS, de texto específicamente, pasamos a multimedial, ¿sí? Y todo lo multimedial pasó a hipertextual, y todo eso se va haciendo una sola, lo positivo se queda y lo negativo, lo que no ha dado resultados, se va. Llega nuevo el hipermedial, ¿ya? Asimismo, es yo digo es el conjunto o es la unión del multimedial, hipertextual, porque no de la noche a la mañana es la evolución, ¿sí? Como nosotros, como ustedes, como nosotros, o sea, como maestrantes, tenemos el proceso del cambio, de la metamorfosis que yo digo, no la metamorfosis de Kafka, es de una noche. Nosotros tenemos un año para hacer, un año o 2 años será, para hacer la transformación, pero nos transformamos día a día, aprendiendo cada día cosas nuevas específicamente. Y lo mismo los lenguajes, viene multimedial, hipertextual, después de todo lo positivo que vino de todo lo anterior, ¿sí? Viene hipermedial, y todo lo que llenó de ventajas, de bueno en todo lo que es las redes, ¿sí? Caemos en la transmedia específicamente. Todos los que dijeron, y todos estamos de acuerdo en ese sentido, de que todos estamos ubicados específicamente aquí estamos ubicados, ¿no? ¿Por qué razón estamos ubicados aquí, ya? Porque todos dijeron ya que tenemos artefactos electrónicos, dispositivos de comunicación, programas, tenemos redes sociales, tenemos símbolos, tenemos muchos programas de WhatsApp, de Instagram y así sucesivamente, de algunos otros más, y están todos integrados, las imágenes, los sonidos, los enlaces, y específicamente, y el desarrollo de todo esto está dado en múltiples plataformas específicamente a todo lo largo del planeta, ¿no? Esa es la idea, ¿ok? Entonces estamos claros en el lenguaje simbólico en la sociedad, ¿sí? No hay nada más que decir en este sistema. ¿Alguien que quiera, por favor, aportar algo más? Si no, pasamos. Profe, buenas noches, soy Michelle. Tengo una Hola, pregunta. Diga. No sé si tal vez aquí entra este otro término que es crossmedia. Claro, ya vimos la clase pasada de crossmedia específicamente, ¿no? Que es la unión de todo esto específicamente, ¿sí? Ajá, ¿sí? Como parte de los lenguajes también. Exactamente, así es. Es que nada está por fuera, nada está yendo por su propio camino. Los lenguajes igual de la misma manera. Tuvieron su evolución, ¿sí? Y la crossmedia igual, todo va enfocado a la transmedia específicamente, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Es la unión de múltiples medios específicamente, ¿sí? Pero todo va encaminado aquí. Por eso van las narrativas transmedia, ¿ya? Por eso va crossmedia, ¿sí? Y todos estamos caminando aquí, o sea, todos estamos, unos nos damos cuenta, otros no nos damos cuenta, pero estamos en el mismo bus de la transmedia. Todos estamos, ¿sí? Por más que tengamos un celular inteligente, ¿quién tiene ahora un celular así que solo sea de texto? Casi nadie ya, casi los viejitos. Los abuelitos saben tener esos celulares de $10, de $20 que tienen solo texto para llamar. Son muy efectivos específicamente, ¿no? Pero ya en formatos ya inteligentes, los smart, ya es bien, y es mejor, ¿no? Porque ya un chico del nativo digital
ya no va a querer estos celulares, en términos generales ya va a querer con WhatsApp, va a querer con redes sociales y así un sinnúmero de características que deben tener. De hecho, espero haberle contestado su pregunta. ¿Cómo se llama? Sí, gracias, profe. Me confundí un poquito con el término, la diferencia entre lenguajes y medios. Michelle. Ya, Michelle. Ok, Michelle. Sí, sí, pero de términos generales. Es igual que los docentes, y eso recalco yo nuevamente. Los docentes, por su lado, nadie va a vivir solo. Siempre debemos trabajar colaborativamente y trabajar en equipo, trabajar en grupo. Lo mismo sucede aquí con Crossmedia, con Transmedia, narrativas digitales, del storytelling. Todos están enfocados a un mejor vivir específicamente, a una mejor comunicación, a un trabajo colaborativo, a un aprender y enseñar específicamente al mismo tiempo y en cualquier lugar y en cualquier tiempo específicamente, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Ok. Muchas gracias, mi querida compañera. ¿Listo? Sigamos, por favor, ¿ya? Una vez que ya estamos por aquí, nos pasamos a un videito, pero este videito no sé si ya les envié, a ver, déjenme ver cuál es el video de lenguaje transmedia. Ya. Este es no sé si tienen ya les revisaron por favor, y si no les envío, ¿no? También, si no tienen, por favor. Dice, él es Carlos de Escolari específicamente, ¿no? Y dice que el concepto de narrativa transmedia, que se ha puesto bastante de moda, no solo en el mundo académico, sino también en el mundo profesional, ¿no? En estos últimos años, y así sucesivamente va el video, el relato de su tesis, que es las narrativas transmedia, la ecología de medios específicamente. Entonces, si no tienen este video, igual les envío. No sé si les envié a recoger. Si tienen, por favor, este video o no. De lo que le operaron el domingo. Me parece, profe, que este de aquí no, había otro del mismo autor. Pero este video de aquí creo que sí lo vimos en otro de los módulos, ¿no? Pero si nos puede enviar este de aquí también sería bueno, gracias. Ya, encantado. Gracias, Pachito, por informarme de una vez. ¿Hecho? Ya. Listo. Una vez que ya le dimos hasta la saciedad nuevamente la sociedad en red, vamos a retomar nuevamente, ¿sí? Para que quede bien claro. ¿Qué es la sociedad en red? Por favor, a ver, verán que ya venimos como 3 clases virtuales hablando de la sociedad en red. Ahora vamos a ver, ¿ya? ¿Qué era la sociedad en red para ustedes? Perdón, profe. La forma... Sí, no, sigue. Sigue nomás, compañeros. Claro, sigue, a ver. Para mí lo que es la sociedad en redes es la forma en la cual cómo se comparte la información entre grupos conectados digitalmente, cómo se comparte la información y cómo vamos aprendiendo cada día más de acuerdo al trabajo en equipo y colaborativo que se da aquí en estos grupos. Nosotros vamos creciendo como personas en cuanto a lo que es la información. Ya, exactamente. Tomás, ¿no? Tomás. Sí, profe. Sí, ya, sí, ok, profe. muchas gracias, mi querido Tomás. Así es, muy bien dado, ¿no? ¿Alguien más quiso hablar, por favor, de la sociedad de red, que ya venimos viendo 3 clases? ¿No? Ya, muy bien, sigamos entonces, ¿ya? Dice así. Sí, profe, la sociedad red, en síntesis, gira en torno a las redes de información. Y esto tiene que, necesariamente va vinculado con la tecnología de la información, es decir, estructurado en el Internet. Exacto, así es. Esos términos generales. De hecho, sí, pero también... Una indicación también que quería resaltar aquí, que nos decía en uno de los artículos, era que ahora las universidades tienen que tratar de adaptar sus modos de enseñanza, ¿no es cierto?, de acuerdo a los grupos a los que estamos dirigiéndonos, porque ya son otros grupos, que nosotros tenemos que adaptar a los tiempos, a los intereses y a las necesidades formativas de los educandos, que eso es diferente a lo que nosotros hacíamos antes, ¿no? Exacto.
yo siempre les trato de decir, es una metamorfosis mental, o sea, ya no vamos a pensar lo mismo, o sea, ya no hay tal educación tradicional, como yo digo, y contestando, Mónica, es no, usted. No, Jacqueline Montes de Oca. Ah, ya, Jaquita, ok. La idea es esta, o sea, hacernos un lavado cerebral nosotros mismos en el interior, porque ya no hay tal esa educación tradicional. Y como yo digo, Jackie, siempre esa educación tradicional algo de bueno debió tener, ¿sí? Pero en su tiempo. Y ahora debemos hacer igual esa educación, algo de bueno debe tener y coger lo positivo que nosotros necesitamos de esa educación tradicional y pasarle a nuestra educación, a nuestro nuevo esquema mental, a nuestro nuevo pensamiento, a nuestro nuevo lavado cerebral, motivacional en cuanto a la educación. Siempre debemos de estar presentes de lo que usted dice, Jackie, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque allá vamos a ser docentes más. ¿Qué es un docente más, Jackie? A ver. Que no se queda ahí con lo tradicional, sino que trata de apoyar y mejorar, aprender también nuevas cosas, ¿no es cierto? Nuevas tecnologías y nuevas estrategias para dentro de la educación. Entonces aquí nos decían eso, que también ya no solo tiene que ser los centros educativos reproducción de contenidos, sino que tenemos que nosotros tratar con los estudiantes de generar esas experiencias, ¿no? Esas experiencias educativas. Así es. Ya no somos los que va el profesor y dice, a ver, escoge el tema, haga esto y haga este otro. No, la clase invertida ya hace de otra forma. Normalmente, a ver, mis queridos estudiantes, para mañana vamos a tener el tema sistemas de ecuaciones. Listo, entonces, por favor, el método de igualación para el día de mañana, revisen, vean el tema, investiguen, hagan ejercicios. Y si alguien no ha entendido bien o no ha investigado bien, mañana aclaramos el tema. Esa es la clase invertida en términos generales, ¿sí? Dar cosas claras del tema, es decir, darle la vuelta, no sé si esa es la idea de nosotros, en el sentido de que ya no hay, o sea, no hay cómo volver atrás y tampoco el cerebro nos va a permitir. Usted coja una tiza de cal, y ya no va a ser fácil, pues, ¿no es cierto? Ni tiza, sino ahora la computadora específicamente mandar un video, ¿sí? Mandar lo que hemos estado haciendo nosotros, la clase invertida, o sea, revisamos los temas, vemos, hoy día aclaramos, hacemos una capacitación sostenible, y ustedes hacen los trabajos, la síntesis, y ya tienen el conocimiento, y se quedan con esa duda de seguir queriendo aprender un poquito más, ¿no es cierto, Jackie? Sí, profe. Ya, exactamente. De hecho, ¿alguien que pueda aportar un poquito más? Yo, profe. Claro. La tecnología hoy en la actualidad nos plantea un gran reto, ya que en esta pandemia en que nos encontramos nos dice, ¿no?, que pensar, enseñar y aprender en la actual sociedad de la información. Nosotros como docentes debemos de ser investigativos, debemos ser creativos en nuestra aula, innovadores, debemos de propiciar la colaboración, el trabajo grupal, para así enseñar a los estudiantes a que ellos sean creativos, también tengan un pensamiento crítico, reflexivo y un pensamiento divergente ante la sociedad, que ellos se puedan defender en esta sociedad en que nos encontramos. Exactamente. ¿Por qué nuevamente traigo al tapete, a la mesa, la sociedad en red? Porque es importantísimo y todos estamos trabajando en esa sociedad en red. ¿Por qué razón? El trabajo colaborativo que ustedes hicieron como trabajo grupal, trabajaron colaborativamente y trabajaron con la sociedad en red, ¿sí? Porque ustedes hicieron todo en grupo, hicieron ideas, se salieron de la zona de confort, como dice la compañera, no tuvieron tiempo específicamente, pero sacaron tiempo y presentaron bien y les felicito, sí, muy buenos trabajos, un trabajo mejor que otro, definitivamente. Ahí veo yo las ganas de superarse, ahí veo el cambio mental, la metamorfosis que ustedes mismos están haciendo. De la síntesis me presentaron esta vez 28. ¿Sí?
Entonces, pero igual, ahí voy viendo y viendo cómo ustedes van cambiando definitivamente, ¿sí? Su forma de hablar, su forma de pensar, las conclusiones, las recomendaciones, cómo hacen el desarrollo, cómo hacen la introducción. Entonces, ahí está la metamorfosis, ahí está el lavado de cerebro que ustedes mismos están haciendo para el bien de todos nosotros, que debemos aprender todos los días. Y esta sociedad en red, otra vez traigo acá a colación, porque es trabajo en equipo, trabajo colaborativo, y nos dice, estos nuevos sistemas de lenguajes han reconfigurado nuestro pensamiento, nuestro criterio. No solo la forma de leer y escribir y codificar los datos de información, sino también las formas de enseñar y aprender en la denominada sociedad en red. De hecho, ya como dice nuestra compañera Jackie, así es. Así vamos a hacer y así vamos a terminar esta maestría. De hecho, la sociedad red está conformada por una estructura social compuesta por redes activas por tecnologías digitales de la comunicación y la información basadas en la microelectrónica, es decir, en los procesos que se llegan a aplicar a una secuencia para el resultado final. La estructura social es el acuerdo organizativo del humano en la relación con la producción, el consumo, los consumidores, la reproducción, la experiencia y al poder expresarlos mediante la comunicación significativa codificada por la cultura de cada quien, ¿no? ¿Sí? Y así nos va indicando, esta estructura social es propia de este histórico, es el resultado de la interacción entre el paradigma tecnológico, entre los métodos tecnológicos, basado en la revolución digital, y ahora todo es digital, hasta las lavadoras, las secadoras, las refrigeradoras y así sucesivamente, hasta dónde está llegando la revolución digital, y determinados cambios socioculturales, no todos tenemos nuestras propias culturas. Según Castel denomina esta primera dimensión acerca de los cambios, ¿sí? Que debemos hacernos unos cambios mentales específicamente sobre la sociedad egocéntrica, o en términos psicológicos el proceso de individualización. Se trata de una reinterpretación de las relaciones, incluyendo los sólidos lazos culturales y personales que podría considerarse en forma de vida comunitaria sobre la base de intereses, valores y proyectos individuales. Igual hay, ¿cuál es eso de la sociedad en red que habla muchísimo? Es nuestro amigo Manuel Castel, ¿no? También por ahí tengo un videito para que ustedes revisen y todo lo demás, ¿no? Que acuñó el término red de redes. La estructura social se crea a través de tres tipos de relación: relación de producción, relaciones de experiencia y relaciones de poder específicamente, ¿no? ¿Sí? En la sociedad red, la realidad está construida por redes de información que procesan, almacenan y transmiten información sin restricción de distancia, tiempo ni volumen. Esta nueva forma de entender el funcionamiento de la sociedad se basa en el fenómeno de la globalización, ya es a nivel mundial, no es lo mismo estar hablando con un chinito al otro lado del mundo que aquí a media cuadra con el vecino, ¿sí? Es en tiempo real, el cual se ha ido desarrollando gracias al Internet. Y dice que las características de la sociedad en red es la forma como se establece y se mantiene, codifican o destruyen estas relaciones, cambia ante el nuevo paradigma social. Siempre el paradigma son los métodos específicamente que van dando a través de la historia, ¿no? En la que se centra a mediados del siglo XX. La nueva sociedad, la sociedad red, nace de una revolución tecnológica basada en la información y el conocimiento y genera una nueva economía cuyas tres características fundamentales son: la nueva economía es informacional, de forma que la generación y transformación de la información son determinantes en la productividad del sistema. Exacto, o sea, la comunicación está en todo sentido, ¿no? La primera. La segunda, la nueva economía es global, es decir, opera a nivel planetario. Como les decía, podemos estar hablando en Londres, aquí, en tiempo real específicamente, ¿no? Y la tercera, la nueva economía está en red,
dando lugar a la empresa red, organización económica de nuevo cuño con alta flexibilidad y operatividad, de configuración variable y que funciona como una red, plana en jerarquías y donde lo importante es la interconexión de los distintos nodos. Estas tres características de la nueva economía cambian radicalmente la forma en la que se dan las relaciones de producción, experiencia y sobre todo de poder, redefiniendo el mercado de trabajo y el empleo, la cultura, la política, el Estado, el consumo, etcétera, y las sociedades capitalistas sobre todo, ¿no? Esa fue sobre la sociedad de red. Si alguien más quiere ahondar en este tema, Manuel Castel es uno de los interesantes en esta sociedad de red. De hecho, listo. ¿Y qué nos dice Manuel Castel en términos generales? Abro. La tecnología es una dimensión fundamental del cambio social. ¿Creen ustedes en esta? ¿Qué criterio les parece lo que dice Manuel Castel en lo que dice la tecnología? Escucharán bien, la tecnología es una dimensión fundamental de cambio social. A ver, ¿quién quiere hablar? Profesor, buenas noches, compañeros. Francisco Bermeo. ¿Sabe que el punto con el que manifestó al final Castel, ¿no? De lo que habla de los cambios que se ve en la sociedad por toda esta globalización y el impacto tecnológico que se ha visto, es bastante interesante. Esta semana justo yo leía del caso de Estonia, el país en Europa, pequeñito, 1.800.000 habitantes, y el gobierno, dadas las circunstancias actuales y viendo, ha definido un nuevo grupo en la sociedad que les considera los nómadas digitales. Personas que pueden realizar sus trabajos literalmente desde cualquier parte del mundo, ¿no? Y a quienes les está ofreciendo un tipo de una visa, una visa de residencia, se puede decir, en este país europeo, con todos los beneficios que conlleva esto, ¿no? La única exigencia es que sus trabajos sean llevados desde el país, desde Estonia. Entonces, si es que hay algún profesional que pueda hacer su trabajo en red, como la mayoría de nosotros en estas circunstancias lo estamos haciendo, puede aplicar para este programa, irse a vivir allá, tener todos los beneficios de vivir en un país europeo, ¿no? Pero es una nueva manera que como le digo, o sea, me parece súper importante porque en países industrializados, grandes, no están teniendo en cuenta de que va a haber una fuga de cerebros, fuga de profesionales a estos países, ¿no? Así es, exactamente. Y ese es, ¿qué ha dado pie a la sociedad? La tecnología, definitivamente, eso es lo que nos dice Manuel Castel. Y Francisco, las palabras de usted es un buen ejemplo de Estonia específicamente, ¿no? En cuanto a la tecnología y al cambio social que se va a dar y que se está dando específicamente, ¿no? Más ahondado todavía por la pandemia. De hecho, alguien más que pueda, por favor, hablar sobre lo que dice Manuel Castel. Ya. Si no, sigamos. ¿Ya? Yo, profe. Okay. A ver. Cristina Carrillo. Ya, Cristi. A ver, dígame. A la tecnología digital no solo nosotros debemos de ver como un conjunto de aparatos, sino como sistemas que configuran un entorno social en el cual nosotros podamos interactuar, plantear también como formas de comunicación, ya que es muy importante la tecnología. Eso así, nada. Exactamente, ¿no? Lo que usted dice, mi querida Cristina. Cristina. Así es, Cristina. Es una dimensión fundamental porque ahí está todo estructurado, todo es una forma que conlleva al cambio social mediante la tecnología que ha permitido eso específicamente, ¿sí? Ese es el resumen. Muchas gracias. Esa es la sociedad en red. Ahora nos vamos al informacionalismo. Es un paradigma tecnológico. Proporciona la base para un determinado tipo de estructura social que denominó la sociedad en red. Sin el informacionalismo, la red no podría existir, pero esta nueva estructura social no es producto de informacionalismo, sino de un patrón más amplio de evolución social. Eso es lo que nos dice Manuel Castel, ¿no? ¿Sí? Y hablamos
seguimos hablando, ¿no? De lo que dice, lo nuevo es la tecnología del procesamiento de la información y el impacto de esta tecnología en la generación y aplicación del conocimiento. Por esta razón, no me sirvo de la noción de la sociedad de la información y prefiero el concepto de informacionalismo. Eso es lo que dice Manuel Castel. ¿Ya? Y dice, el informacionalismo es un paradigma tecnológico, es un método tecnológico que se basa en el aumento de la capacidad humana, lo que están haciendo ustedes, nosotros, ¿no? Aumento de la capacidad humana de procesamiento de información en torno a las revoluciones parejas en microelectrónica e ingeniería genética específicamente, lo que nos habla Manuel Castel, ¿no? Castel indica que hay 3 rasgos distintivos del informacionalismo que son la capacidad de estas tecnologías para ampliar por sí mismas el procesamiento de información en cuanto a volumen, complejidad y velocidad. 2, su capacidad recombinatoria. Y 3, su flexibilidad distribuida, ¿no? Y estamos en la sociedad en red, que es el informacionalismo, en términos generales. De hecho, igual aquí también les preparé un video. No, los 3 videos les he de enviar, hecho de una vez para que ustedes tengan, ¿no? Ahí está Manuel Castel y ahí lo que nos indica en términos generales, ¿no? Listo, hemos terminado los temas, listo, y aquí este módulo, perdón, esta clase virtual va a ser un poquito ya más librecito, ¿no? Solo va a haber la 7ª actividad de una vez, que dice revisar las lecturas de la clase virtual 4, participen en las hipermediaciones y lenguaje simbólico en la sociedad en red, igual ahí lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Esa es de la actividad 7, pero igual tiene una nota, igual, ¿no? De lo que ustedes han participado, ya tengo anotado, de la asistencia y listo, ¿sí? Este es de la 7ª actividad. Y de la 8ª actividad es como todas las actividades de las clases virtuales que hemos estado haciendo, ¿sí? Es el proceso, si alguien no ingresó, pero para mí ya veo la lista. Diana Carrera sí está aquí, solo Dianita nomás. Diana Carrera. Ella no, ya. Entonces, dice, en este espacio se podrá enviar la síntesis de la participación en el chat. En el caso de los estudiantes que no lograron ingresar a la actividad de docencia asistida, así también se podrá visualizar las notas de la tarea, ¿no? 2 cositas aquí. Uno de las notas de la tarea, por favor, ustedes revisen en la plataforma y vean que todas las notas estén. Y si falta alguna nota por medio del señor presidente de Francisco, me pueden decir cuál nota falta y si no, ahí están mis números y mis correos específicamente, ¿no? Listo, lo 1. Y el 2 es igual otra vez, yo les ruego que sigan haciendo ya la síntesis, porque ya solo es costumbre nada más para generar destrezas y habilidades lo que ustedes están haciendo. Igual les felicito los que presentaron, que es la inmensa mayoría, que son 28 normalmente, ya está ahí trabajando el metamorfosis, está trabajando el cambio ahí, el cambio mental, ¿no? Entonces yo siempre leo, reviso, veo las conclusiones, recomendaciones, la introducción, los antecedentes, ¿sí? Y están muy bien específicamente. Solo este trabajo es el que tienen que hacer, ¿no? Igual como yo les digo, también es opcional, ¿no? El que quiere hacer, lo hace, y el que no quiere hacer, igual tiene la nota. ¿Hecho? Listo, mis queridos maestrantes, siendo las 9:02. Hemos terminado con todos los temas que estaban planificados para esta noche y listo. Entonces, a ver, ¿cuál quiere leer, por favor, antes de irnos? Yo, profe. A ver. Ya. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. A ver, mija, ¿qué es lo que quiere decirnos nuestro amigo Albert Einstein? ¿Ya? Lo que ustedes están haciendo específicamente, mis queridos, y aquí están absolutamente todos los 30 participantes de la maestría.
¿ya? Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Y terminamos profe, Claro. Sí, con relación a esa frase, ahí está diciendo que que debemos ser, como una vez le dije, unos eternos estudiantes, porque mientras más leemos, nos volvemos más inteligentes. Y porque si no leemos, nuestro cerebro se va, es como el agua, si está ahí estancada, se pudre. Necesariamente tiene que moverse para que dicha agua no se pudra. Esa es la idea, ¿hecho? ¿Sí? Y ahí está, todos los días aprendemos algo nuevo, ¿hecho? Y todos los días aprendemos algo nuevo y seamos siempre mejores específicamente, ¿no? Con todo esto, mis queridos maestrantes, muchas gracias por haber participado todos ustedes y muchas gracias por haber asistido a la clase virtual número 4. Me despido y que tengan una bonita noche y piensen en la metamorfosis educativa que tenemos que hacernos todos nosotros. Que tengan una linda noche. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Una buena noche. Compañeros, ya está el enlace de la encuesta en el chat, por favor. Gracias, una buena noche. Muchas gracias, doctor. Bendiciones. Gracias, profe. Una buena noche. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, profe. Una buena noche. Buenas noches. Gracias, profesor. Una buena noche a todos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Una buena noche, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bendiciones. Amén, doctor. Una buena noche, profe. Pase bien. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.